Yo voy a tratar, hoy vi que había un video donde estaban un poco todas las autoridades y quien maneja la dirección de medicamentos, donde está el programa, explicó un poco el recorrido de cómo uno quiere gestionar el programa. Me parece que de dónde empezamos nos ayuda a entender el proceso. Creo que el proceso, si no lo entendemos como un proceso lejano de dónde venimos, nos da miedo a dónde vamos. Y me parece que si recogemos datos y aprendizaje de dónde venimos, creo que es esperanzador cómo estamos y hacia dónde vamos. O sea que problema con el acceso hubo siempre. O sea que lo que nos planteamos hoy, que es una decisión política, encontrar y dar una respuesta, y lo que plantea, y realmente hoy me emocioné por la actitud de la ministra Bisotti de época de pandemia, apendicitis compleja, y estar intentando dar una muestra de acompañamiento, me parece que es interesante, y eso explica mucho de lo que creo que viene. Pero si la Convención Única del 61, recién en el 2020, le encuentra propiedades terapéuticas a la planta de cannabis, o sea, pasaron 60 años para reconocer eso, o sea que obviamente, ¿cómo hacer para reconocer el acceso a una herramienta terapéutica que no se la reconoce como tal? O sea que esto no es propio podemos pensarlo, del mal reglamento anterior, pero ya venimos muy mal desde que quien de alguna forma fiscaliza esta herramienta terapéutica no se encarga de que esté en tiempo y en forma para cuando se necesita, sino que simplemente dice es una droga peligrosa y no tiene potencial terapéutico. Recién en el 2020 se toma la recomendación de la OMS y dice, bueno, vamos a pasarla a la lista 1 porque la verdad que algunas propiedades terapéuticas tiene. Imagínense los programas de cannabis medicinal que hay del 2001 al 2020, estuvieron desarrollando resoluciones y regulaciones de espaldas a esa regulación. O sea que no nos va a parecer raro todo esto. O sea que nosotros todo este tiempo tuvimos una legislación internacional que decía eso, una legislación penal y en el 2017 recién una ley medicinal. O sea que aún conviven legislación penal y legislación medicinal. Ayer tenía no un debate, pero una discusión por un chico que había sido aprendido con algún conflicto con la policía y la fiscal me decía, pero es un procedimiento allanar y llevarme las plantas. Te entiendo, pero ahora existe una legislación que toma el poder terapéutico de la planta. O sea, ¿por qué? Entonces, parecería ser que hay que tener una capacitación también con ese tipo de ministerio, con el Ministerio de Seguridad y con Salud, porque si no vamos a seguir repitiendo este tipo de errores. O sea que la capacitación pareciera ser que es la herramienta técnica, porque uno espera que un fiscal, y no lo dijo de mala forma, dijo, Marcelo, es parte de mi procedimiento. Bueno, pero ¿entendés ahora que en tu procedimiento vos te podés estar llevando un antiepiléptico? No, pero el chico es... No, te está llevando una herramienta terapéutica. Eso lo dice la legislación medicinal. O sea, que el fin terapéutico es la excepción al artículo 5 de la legislación penal. Pero fíjense cómo seguimos arrastrando legislación internacional. La próxima. Fíjense cómo catalogaría hoy la JIFE a nuestro programa de investigación en cannabis. Dice programas con regulación deficientes. Van a ser aquellos programas que permiten fumar cannabis con fines médicos. Si ustedes hacen una recopilación de la evidencia científica inicial fue con cannabis fumado, dolor neuropático, guías canadienses, cannabis fumado. Permiten el uso de cannabis para una amplia variedad de afecciones médicas, donde todavía no está el ensayo clínico controlado. Imagínense que si la JIFE o la ONU le encontró poder terapéutico en el 2020, ¿qué tan fácil será generar un ensayo clínico controlado para tener esa respuesta? Lo que sí debemos saber es que todavía no está el ensayo clínico controlado que dé bases claras. Ahora, yo como médico, ¿es las únicas herramientas que uso son las que tienen esa evidencia? No. Uso muchas herramientas en las cuales todavía no está ese ensayo clínico controlado. A menudo son autorizadas a cambio del pago de un honorario.
Bueno, de esa hagámonos cargo. El ReproCan es gratis, muchacho. ¿Quién está pagándole a un médico para que lo registre en el ReproCan? Entonces, entre todo esto encontramos que de alguna parte también tenemos que sernos responsables nosotros, porque encontramos la especulación también del lado nuestro. O sea, no solamente la JIFE se equivoca, sino que parece ser que nosotros cometemos algunos errores especulativos también, por angustia, por ansiedad, por apresuramiento, por lo que fuera, salimos a pagar algo que no debería ser. Porque si no la JIFE nos va a poner más de esto también. O sea, va a pensar que simplemente a través de un pago se genera una indicación médica. ¿Bien? Y permiten cultivar, o sea que totalmente no permite el autocultivo como posibilidad de herramienta terapéutica. O sea que nosotros encajaríamos bastante bien en ese programa deficitario. ¿Lo tomamos como algo malo? No. Ellos se tomaron 60 años para encontrar un potencial terapéutico. Que nosotros pasemos de un programa deficiente a quizás un mejor programa, y seguramente nos va a llevar menos años ser mejores. ¿La próxima? Y bueno, y esto va a título de lo que pasaba allá por junio de 2017, estaba Darío, cerrábamos una jornada emocionante donde había muchos participantes, muchos de ustedes habrán estado, universidades de todo el país, uruguayos, chilenos, colombianos. Decíamos, Argentina por fin tiene una ley de cannabis medicinal, marzo de 2017, pero ya en junio nos preocupaba la reglamentación. La pregunta es, ¿estaba mal que nos preocupáramos? No, era lógico que nos preocupáramos. O sea que el proyecto que venía era un proyecto con perspectiva de investigación, y perspectiva de investigación al acceso también le hace muy mal. Fíjense que la resolución el decreto que reglamentó aquella ley, la resolución que predominó fue la 1537 del 17, septiembre del 17, dice que la única patología a tratar con cannabis medicinal es la epilepsia refractaria, que el único médico prescriptor es un neurólogo. Crea un registro, o sea que uno tenía posibilidad de este famoso registro, porque y no sé si acá hay algún detractor muy duro del ReproCan, y yo cuando a alguien le da muy duro el ReproCan le digo, andá y lee la 1537 y vas a ver que vas a abrazar el ReproCan. La 1537 te decía que si vos querías cannabis medicinal, te anotaras en un protocolo de investigación del Garrahan o te anotaras en un registro que te lo daban gratuito. Se anotaron 300 personas y nunca se le dio a nadie cannabis medicinal, especial medicinal, a nadie. Había un solo proyecto, generó un solo proyecto de investigación y cultivo, que fue el de Jujuy, y claramente no contempló el autocultivo controlado, y si no contempló el autocultivo controlado, las madres que querían de alguna forma asistir, o aquí que era asistido por dolor, tenía que importar un producto a valor dólar, $500, o ingresar directamente a la ilegalidad y ser alcanzado por la legislación penal. Porque la única patología contemplada era la epilepsia refractaria. La próxima. De todo eso, ¿podemos rescatar algo? Sí, el proyecto Garrahan. Porque también entre nosotros hubo alguien que se enojó con el Garrahan porque era un producto canadiense. Pero el proyecto Garrahan, cuando uno lee hoy los resultados, tiene 80% de efectividad en encefalopatías epilépticas. ¿Le parece un dato menor haberle resuelto en parte el dolor a 80 familias con niños con epilepsia refractaria? O sea que podemos enojarnos con la resolución, pero no con el proyecto de investigación Garrahan. Es un hospital de referencia que de alguna forma ayuda y capacita a médicos. Digo, para abrazar y despojarnos de lo que tenemos que despojarnos, pero el proyecto Garrahan sentó las bases para Latinoamérica en el tratamiento de epilepsia refractaria. O sea que muchos médicos van a entender y entendieron en aquel momento que el cannabis era una opción. O sea, la rama más dura de la sociedad científica, porque yo detecté hoy en alguna discusión que uno se pone como preocupado porque qué va a pasar con el desarrollo industrial. Yo soy médico y pertenezco a la sociedad científica. La sociedad científica es más dura que cualquier proceso industrial. Créanme. O sea, la sociedad científica va a correr a cannabis siempre por la evidencia científica de calidad controlada,
porque sabe que no la tiene. Pero ¿quién va a generar evidencia controlada en una planta que tiene 1500 compuestos activos? ¿Cómo haces? Todos sabemos que sería muy difícil. ¿Se entiende? Entonces la sociedad científica es ampliamente necesaria, nos permite avanzar en la medicina y contener a nuestros pacientes, pero sabemos que a cannabis le va a dar duro por mucho tiempo. Peor que cualquier desarrollo industrial, peor que cualquier desarrollo industrial. Y acá seguramente están las sociedades, las organizaciones que realmente cambiaron la historia del cannabis medicinal. Carla Bisotti lo que hizo fue tener la decisión política y decirme, Marcelo, encaminar un proceso acompañado con los que saben cómo modificar esto. Y los que sabían cómo modificar esto están acá sentados. O sea, sabían claramente que había que mejorar el acceso y que no tenía que haber más presos por plantar. Sencillo, sencillo. Pero fíjense la ley tiene un objeto muy claro, que es un objeto de investigación. O sea que si uno toma eso, lo que me decía en aquel momento la viceministra, me decía, Marcelo, cuando ustedes demuestren que la planta de cannabis hace bien, yo no voy a tener ningún problema en utilizarla. Un proyecto de investigación no lleva, para demostrar seguridad y eficacia, no menos de 5 años. Imagínense cuántos presos podría haber en 5 años. Pero sin embargo, plantea el objeto de la ley, acá me pasé, mejorar el acceso y plantea el cuidado de la salud. O sea que uno podría tener una mirada con respecto al objeto que es la investigación, pero siempre estuvo mirándose el cuidado integral de la salud. Discúlpenme. Había que derribar la 1537 por muchos motivos, pero uno de los claves era que la única patología contemplada era la epilepsia refractaria. Ahora, ¿dónde está el problema? Es sencillo pertenecer al MAT y no pedirle evidencia a cualquier herramienta terapéutica que quiera usarse por una patología. O sea, ¿por qué hay pocos medicamentos en el mundo en base a cannabis vinculados con determinadas patologías? Porque cualquier entidad regulatoria te pide evidencia en seguridad y eficacia para esa patología. O sea que cuando uno quiere recorrer el camino regulatorio, la evidencia aparece sí o sí. ¿Dónde no pudo expresarse ese listado? En el tan castigado ReproCan. Es en el único lugar donde no hay un listado de patologías. Donde no hay un médico neurólogo que pueda, prescribe cualquier médico con matrícula vigente. Donde hay hasta 9 plantas florecidas y no hay límite de THC. Entonces, recuerden la 1537 cada vez que quieran putear al ReproCan. ¡Ojo! La próxima. ¿Y por qué celebrar convenios? Y yo creo que convenios es porque, claro, si querés resolver el acceso y no tenerles el producto, tenés que salir a buscarlo. ¿Y dónde te tenés que salir a buscar? En los territorios. ¿Y en los territorios qué tenés? Tenés municipios, tenés provincia. Hoy hablamos del desarrollo productivo de La Rioja, pero estuvo San Juan, o sea que las provincias tienen un desarrollo territorial. Y claramente, el gran ausente del artículo 5 de la anterior reglamentación era la universidad. Porque la universidad decían que era la ventana por donde se iba a meter el autocultivo. Y tenían razón. Porque la universidad iba a ser incansable, iban a seguir trabajando sobre determinadas variedades de cannabis, las iban a caracterizar, iban a sacar el genotipo, o sea, hoy tenemos cepas argentinas terapéuticas. O sea, los valores propios de la sociedad, la universidad, ese es el camino. Bien. Alguien podría renegar del privado y Gaby habló muy bien, dijo, nuestro proyecto inicialmente quiso ser todo público. Y claramente, uno podía intentarlo, claramente, pero el privado no es necesario combatirlo, es un actor que convive con nosotros y que lo vamos a necesitar, porque nosotros necesitamos demostrar desarrollos y necesitamos laburo para nuestra gente. Y necesitamos que el doble cerco alguien lo pague, que la cámara infrarroja alguien lo pague, que a la policía que hace el recorrido alguien le pague. Y estamos en un país pobre.
Entonces, tenemos que saber que claramente el privado va y debe realmente ayudarnos en los desarrollos. No es mala palabra el privado. Porque cuando nos dicen eso, nos están poniendo un límite. Y yo siempre pienso, y así educo a mis hijos, el límite que no te lo pongan, ponételo vos, gaucho, loco, ponételo vos. Pero que no te digan, no, por ahí no. Fíjate si por ahí no. El privado es una opción necesaria y no figuraba tampoco en esta ley. Y no es casualidad. Figuraba en una palabra que era gratuidad. O sea, te decían que te lo iban a dar gratuito y que el privado era mala palabra. ¿Qué te estaban diciendo? Que no lo ibas a conseguir jamás. Pero te lo decían en un marco regulatorio. Entonces, uno veía bastante difícil de avanzar. Bien. Y conveniar, para mí significa acompañar. Y lo más interesante que nos pasó es que nosotros teníamos un convenio, un pacto social de afecto y de amor ¿con quién? Con las organizaciones civiles. Entonces hoy cada vez que tenemos que hacer algo, recurrimos a ellas. Si tenemos que modificar la ley, recurrimos a ellas. Si tenemos que ir a capacitar al Ministerio de Seguridad y de Justicia, ¿a quién vamos a recurrir? A ellos. Porque saben los límites, dónde estuvo el abuso, dónde está la salida. Y fíjense, cuando uno le pidió insumos a la ONG, no vino con una actitud revanchista, ni señalando, ni nada. Yo le pedí insumos a ALMAT para modificar este reglamento. ALMAT contestó en una sola frase: el artículo 8 no es constitucional. Las organizaciones sociales se organizaron en 4 días, mandaron una propuesta de nuevo reglamento de ley, que lo venían trabajando con la red de CONICET hacía meses. Entonces los convenios, los pactos de afecto, también son incansables, por más que la ONU se tome 60 años para entender cuál es el marco o el poder terapéutico que podría tener el cannabis. La próxima. Claramente lo que hablábamos hoy, tenemos que favorecer la producción nacional. Y sí, esto es desarrollo, esto es La Rioja, esto es San Juan, esto es Misiones, esto es Patagonia, esto es La Madrid, esto es San Pedro, esto es Chivilcoy. Todos necesitamos generar desarrollos productivos para nuestra gente y a su vez para que aquella mamá que importaba un producto a $500 tenga un producto a un costo aceptable y seguramente de origen nacional. Uno se podría enojar con Jujuy, muchos de acá se enojaron con Jujuy, pero Jujuy posiblemente va a competir con un producto a un costo aceptable contra un producto que hoy está en la farmacia a 66.000 pesos. Entonces, es una salida clara el desarrollo productivo de Jujuy, porque le da trabajo a la gente y me va a generar seguramente un producto a un costo adecuado. ¿Se entiende? Uno podría pensar que era más, o yo que soy de La Madrid, o porque el primer proyecto de cultivo fue el de La Madrid. La Madrid entró un miércoles al Ministerio de Salud y a La Madrid le pidieron que en una ciudad de 10.000 habitantes que trajera un proyecto de investigación clínica en epilepsia refractaria en un hospital de referencia. Y acá está el intendente de La Madrid, el hospital de mi pueblo es muy pequeño, no hay neurólogo para hacer semejante estudio. No hay ni siquiera niños con encefalopatías epilépticas para hacer ese estudio. ¿Se entiende? O sea que lo que le estabas pidiendo a La Madrid era imposible que lo desarrollara. Bueno, apareció Jujuy y el intendente de La Madrid quería pelear. Es grandote y quería pelear, o sea, estaba indignado. Pero no, Martín, aprovechá el camino, el recorrido, porque tarde o temprano La Madrid va a tener su proyecto, porque se va a empezar a escribir la posibilidad de un proyecto en Argentina de investigación y cultivo. Y hoy existe, hoy La Madrid tiene un proyecto de cultivo aprobado. La próxima. Bien, el artículo 7 es bien de ALMAT. Fíjense que ALMAT no me habló mucho del artículo 7, que me podía haber hablado, y me habló del artículo 8, que era inconstitucional. No aceptaba una herramienta terapéutica que viniera del autocultivo. ¿Pero alguien se enojaría con los medicamentos en base a cannabis? ¿Nos enojaríamos con la mejoría de los niños del Garrahan? No. Quizás lo más interesante es que completan una oportunidad más, que es que aparezca la formulación magistral. ¿Uno se enojaría con la formulación magistral?
La formulación magistral, para que no lo entiende como proceso, es un contrato de confianza entre un farmacéutico, el médico y el paciente, donde entre los tres definen en qué composición la herramienta terapéutica me puede hacer bien. Se parece bastante a una medicina personalizada, se parece bastante a cannabis medicinal. Entonces, es una buena herramienta. La especialidad medicinal que usa Garrahan es una buena herramienta, la formulación magistral. Artículo 7. Bien, vamos al 8. Imagínense la desilusión cuando el artículo 8, en el cual todos habíamos peleado, habíamos ido tantas veces a la Cámara de Diputados y siempre estaba seguridad, y el artículo 8 terminó en el RECAN, en ese famoso registro para que vos seas parte de un ensayo clínico, y el artículo 8 tenía una trampa. Y fíjense lo que es la decisión política. El artículo 8 no mencionaba la palabra autocultivo, mencionaba la palabra registro. Entonces, quienes tuvieron que generar el reglamento me decían, Marcelo, ¿dónde está la palabra autocultivo? Dice que vos te tenés que registrar. Y que se registraba el paciente y se registraba la mamá. Y cuando vos haces un ensayo clínico, se le toman los datos al paciente y a la mamá. Y es gratuito. O sea, el artículo 8 era una cosa rara, se parecía a un ensayo clínico. Se interpretó con un ensayo clínico porque la perspectiva era de investigación. Porque el dictamen de ley es de investigación. Y todos tenemos que entender acá que la ley no cambió, muchachos. La ley sigue siendo la misma. Lo que cambió fue la interpretación reglamentaria. Pero nadie piense que la ley se modificó. Entonces nosotros podemos cuestionar a esta ley, encontrarla muy corta, o ser sinceros, claramente. Si teníamos esta ley, la podemos mejorar con un buen reglamento, con mucha decisión política, pero tenemos que ir a otra ley, a un proyecto integral. Ahora, claro, uno dice, pero si me voy a una ley integral y no me tienen en cuenta los desarrollos industriales, la JIFE no me tuvo en cuenta por 60 años. ¿Por qué no merecernos una oportunidad? Si creo que los que venimos trabajando y los actores sociales y las universidades y el CONICET y los cultivadores siguen estando, ¿por qué una ley integral no nos va a contemplar? Excepto que nosotros no nos organicemos, no tengamos estos pactos de afecto y de confianza, también nos tendría que tener en cuenta. O sea que parecería ser que esta ley pide otra ley que la complemente, que la haga mejor. Y fíjense que dice que el fin legítimo es la excepción al artículo 5, lo dice claro, y que te podés registrar como paciente que autocultive, como un tercero que cultiva para paciente, y acá viene la deuda, o como una ONG que cultive para el paciente. O sea que nosotros nos podemos enojar con la ley industrial si no lo tuviera en cuenta, pero todavía tenemos que mejorar este proceso, todavía no contemplamos cómo la ONG se vuelve proveedora de un paciente. Ahora, ¿qué hizo la ONG en este contexto? ¿Se enojó? ¿Dijo, me traicionaron? No. Ayudó a los pacientes a registrarse en el ReproCan. Eso es compromiso social. Entonces yo les creo. Las miro cada una de ellas y les creo. Puedo opinar distinto, pero sé que nunca me traicionarían porque están pensando lo mismo, están buscando resolver el acceso. Dicen, pero nosotros, Marcelo, todavía podríamos ir en cana. Pero se toman el trabajo de llamar al ministerio y ver cómo pueden ayudar a registrar a un paciente. Es la clave del éxito esa. Compromiso. La próxima. La próxima. Fíjense que ya hablaba la ley medicinal del desarrollo industrial. O sea que claramente había que poner un valor a un proceso. O sea, la palabra gratuidad en Argentina, ¿qué significa? Porque yo me acuerdo que me consultaban por un proyecto de una legislación provincial y yo la leía y contaba cuántas veces la palabra gratuidad aparecía en el proyecto. Cuando aparecía más de 3 veces yo llamaba al que había hecho el proyecto y decía,
pero ¿por qué pones tanto la palabra gratuidad si eso termina siendo una barrera de acceso? Porque son principios nuestros, Marcelo, porque nosotros tenemos un compromiso, tenés un compromiso con el acceso, deja de poner la palabra gratuidad, porque la gratuidad es una mentira. ¿Qué es gratuito? ¿Qué no tiene costo? Alguien lo paga. Y un Estado pobre, o sea, vos le estás planteando al Estado argentino que vincularte desde la gratuidad. No. Excepto que vos no tuvieras la cobertura y el artículo 7, si no tenés cobertura, te permite acceder a una especialidad medicinal o a un producto magistral. Si no tenés cobertura, te contiene. Pero no es gratuito, te contiene, es un estado presente. Pero acá ya mencionaba que generar cannabis medicinal tenía una cadena de valor a respetar. O sea que, digo esto porque muchas veces cuando se menciona, dice la ley medicinal no contemplaba la cadena de valor. Sí la contemplaba. No contemplaba el artículo 8. Pero el artículo 10 sí hablaba de un desarrollo claro, porque cualquier herramienta terapéutica requiere, y es una oportunidad de desarrollo industrial. Cualquier herramienta terapéutica, ¿cómo no lo va a mencionar? Lo menciona el artículo 10. La próxima. Bien, o sea que si hacemos un resumen, ¿qué nos permite la nueva reglamentación? Un registro de pacientes, nos permitió aprobar cultivos, hoy dijo Ariel, que hablaban en muchas oportunidades conmigo para probar cultivos, y había una traba que me llevó a pelearme con Roxana. Roxana me dice, imagínense cómo defiende su proyecto de Patagonia Norte, es parte de su vida. Y el proyecto se demoraba porque seguridad iba, evaluaba el predio, informe técnico, Patagonia Norte no tiene todavía las condiciones de habilitación del predio, porque se basa en una resolución que es la 258 del Ministerio de Seguridad. O sea que la cola del Ministerio de Seguridad estaba puesta en un lugar muy particular, que era quien habilitaba predios. Para habilitar predios se tienen que dar determinadas condiciones. Y entonces el policía, el jefe de policía que estaba a cargo de la habilitación, muy razonable me dijo, mira Marcelo, Patagonia Norte se viene enojando porque si no termina toda la obra de la estructura que nosotros acabamos de pedir, los 10 puntos, nosotros no podemos hacer habilitaciones parciales porque la resolución es muy clara. Si no tienen todos estos puntos resueltos, la habilitación no se genera. Roxana enojada me dice, ¿sabés por qué se demora el proyecto? Por una desinteligencia entre vos y seguridad. Y ahí tenemos que tener otro punto nosotros. Es que las resoluciones no podemos no estar de acuerdo. Tenemos que ir a modificarlas. Porque si nosotros no estamos en el circuito de lo legal, nos va a pasar que no nos van a habilitar. O sea que si no estamos de acuerdo, nos organizamos, insumos, trabajamos y modificamos la resolución 258. Entonces a este gaucho se le dijo, mirá, en el nuevo reglamento de seguridad no aparece en ningún punto. O sea que la resolución 258 queda derogada. Automáticamente Patagonia Norte, 8 proyectos aprobados. O sea que no era una desinteligencia, era una falta de resolución que lo permitiera. Digo esto porque cuando el Estado está tanto tiempo ausente, nos hace pensar que la normativa no es importante, que podemos saltear la normativa. Y a la normativa para mí no hay que saltearla, hay que modificarla. Pero para eso hay que organizarse, para eso hay que comprometerse. Porque si no nos ponemos en lugar y nos victimizamos, y me parece que no. Tenemos que ir a modificar. O sea que si hoy hay presos por plantar, no es por el ReproCan, es por la ley penal totalmente injusta. Esa es la que está mal parida desde siempre. Que alguien diga que va preso por ReproCan, yo digo, pero si ReproCan es un registro en el Ministerio de Salud, gaucho, ¿cómo pensabas que fue el ReproCan el que te mandó en cana? Y porque no le contestaron el teléfono a las 2 de la mañana a un fiscal. ¿Y cómo el Ministerio de Salud en época de pandemia le va a contestar a un fiscal a las 2 de la mañana? ¿Cuál es la urgencia del fiscal? Si el fiscal quiere allanar y piensa que esto es urgente, es porque yo soy médico, es el fiscal nunca debe haber hecho urgencias médicas. Las urgencias médicas es otra cosa, no son las urgencias del fiscal. El fiscal tiene que esperar hasta, me imagino yo, hasta tener pruebas suficientes. Pero que me diga que eso es una urgencia, es raro. Y que llamó al ministerio el comisario
y que le dijeron que no estaba inscripto. Eso me contestó la fiscal ayer. Digo, pero no, Gaucha, nosotros a ningún comisario le contestamos. O sea, ¿cómo que llamó el comisario? Sí, llamó el comisario, me dijo el comisario. Bueno, fíjate con qué comisario trabajás, porque te va trayendo lo de cabeza el comisario ese. Porque no está diciendo la verdad. El Ministerio de Salud no le contesta a ningún comisario. Es un oficio que entra por Ministerio Público y por oficio se le contesta. Así contesta Reprocan. Y lleva un tiempo. Y la pregunta es, ¿y que el fiscal se tome el tiempo? Porque no entiendo la urgencia para entrar a una casa y romper 20 plantas y llevártela a la comisaría. ¿Cuál sería la urgencia? Y lo plantean como urgencia. Es llamativo eso. Bueno, hubo contempladas otras patologías disponibles, pero acuérdense, otras patologías disponibles en el registro. Aún ANMAT no contempla otras patologías disponibles porque dice que, según evidencia, pero le hicimos trampa, nos pone, según evidencia que evalúe el programa. O sea que nos tira un centro. O sea que si nosotros en vez de enojarnos con ANMAT, le decimos, danos una ventana, para que si nosotros consideramos que esa evidencia, por insuficiente que sea, en este caso particular, es suficiente, se puede usar esa especialidad medicinal. Bueno, ANMAT hoy nos permite eso. Y le digo otra cosa que nos permite ANMAT. Cuando uno tiene un medicamento registrado, automáticamente no puede ingresar al país ningún medicamento para esa misma patología, porque hay un medicamento registrado. Eso se llama uso compasivo. Tiene una resolución. Entonces la resolución dice que a partir de que se registre X medicamento, no se va a importar al país el producto, pero nos permitió que agregáramos un artículo 12 que dijera, excepto que el médico tratante diga que está respondiendo al producto que estaba importando. O sea que si la mamá venía importando un X producto, por más que estuviera registrado otro, tiene la posibilidad de seguir con ese producto. Eso es parte de los no enojos, sino de trabajar codo a codo con ANMAT para encontrar una ventana que haga que ningún niño se quede sin el antiepiléptico. Porque enojarse nos hacía que ningún producto podía importarse. Fíjense, celebrar convenio con instituciones académicas, científicas, organismos públicos, privados, y vuelvo a decir lo de las organizaciones de la sociedad civil. La última capacitación que hicimos hacia las 24 provincias se hizo con ellas. Imagínense, yo llamé por teléfono a cada uno de los ministros de salud del país y mi pregunta era, estimado ministro, lo llamo del Ministerio de Salud, usted me tiene que designar un referente de cannabis medicinal. Sí, bueno, sí. Contestaron 5. Vuelta a llamar. Contestaron 22 al día de la fecha. Pero tuvieron que designar un referente provincial de cannabis medicinal en cada uno de los Ministerios de Salud de las jurisdicciones. Entonces tuvimos un encuentro donde se les dio una capacitación y como resumen de esa capacitación nos dimos cuenta que no sabían nada. O sea que era como que habían puesto en ese sitio, ¿no? En mi pueblo se usa mucho el comisario castigado va para el pueblo. O sea, habían puesto a alguien como castigado en ese área. O sea, parecía ser que me pusieron de referente cannabis medicinal en el Ministerio de Salud, ¿podés creer? Pero bueno, el proceso comenzó y ¿sabe qué pidieron ellos? Capacitación. Pidieron una capacitación de 5 encuentros y les dijimos sí. Y le vamos a dar una buena noticia. Lo vamos a hacer con las organizaciones civiles. O sea que va a haber un módulo que lo dan ellos. Voy a tomar un poquito de agua. El subsecretario preguntó por qué, si nosotros tenemos un área que es de capacitación. Y yo dije, no es por desautorizar el área de capacitación. El área donde está el programa de cannabis tiene un área propia de capacitación que hace capacitaciones por todo el país.
Pero me parecía que ese pacto de confianza y de afecto que habíamos establecido cuando nos dieron los insumos para modificar el reglamento, tenía que tener un ida y vuelta. Imagínense que si a Salud le llamó la atención cuando se lo digamos a Seguridad y a los fiscales, seguramente le va a sonar más feo. Pero terminarán entendiendo porque, de alguna forma, lo que está pasando en Argentina es que nos empezamos a visibilizar. Empezamos a tener rostro. Imagínense que yo me he tomado fama de ser médico canábico y cuando golpeo la puerta de un paciente y yo abro la puerta, el paciente dice, me equivoqué, debe ser otro el médico, este no es. O sea que se imagina que si yo utilizo como herramienta el cannabis, debo tener una cara diferente. O sea que la estigmatización la tiene el cultivador, la tiene el médico, la tenemos todo porque es una forma bastante sencilla de señalar al otro. O sea que no le pasa solamente al cultivador ser señalado o estigmatizado, nos pasa a todos en distintas circunstancias. Es la forma más sencilla de ponernos de un lado o del otro de la vereda. ¿Somos de este o somos de este? En mi pueblo se dice, ¿sos de Racing o sos de Ñubri? ¿No? ¿Nacés de Racing o de Ñubri? ¿De este lado de la vía o del otro lado de la vía? O sea que parece ser que mi pueblo necesita un poco eso, necesita diferenciar a la comunidad en esos pasos. El intendente se va a enojar porque él trabajó con el Club Barracas, pero bueno, cuando yo me fui al pueblo, el Club Barracas era un club pequeño. Éramos de Racing o de Ñubri. Bien, la próxima. Claramente tenemos que seguir favoreciendo la investigación clínica, porque eso es una señal. Si nosotros no favorecemos la investigación, es como decir, nosotros no necesitamos evidencia, y el mundo pide a gritos evidencia con respecto al cannabis medicinal. Porque acuérdense que el mundo tiene agencias regulatorias según evidencias. Eso no es un capricho de nadie. O sea, la FDA es una agencia regulatoria, porque en ese caso uno podría pensar que hay otros intereses distintos, pero claramente que la evidencia sobre seguridad y eficacia vuelve más segura a cualquier herramienta. Ahora con los de las vacunas, vieron cómo se puede volver un poco más flexible en alguna forma, pero enseguida se generó el vacuna y el antivacuna. La evidencia lleva tiempo y ahí fuimos conscientes. O sea que si queremos pedir evidencia a cannabis medicinal tenemos que trabajar y quizás tengamos que aceptar. Yo miraba los pósters recién y vi algunos que me emocionaron porque algunos hablan de cuidados paliativos y en el Hospital Rofo. ¿Y quién no entiende que alguien que requiere cuidados paliativos se puede beneficiar de la medicina canábica aunque no tenga la evidencia concluyente? O sea, si vos sos atendido en un centro de referencia y con un médico muy bien formado y aparte te agregan cannabis, seguramente te va mejor. El cannabis es una herramienta, los cuidados paliativos es una estrategia. Es mucho más que el cannabis, el cuidado paliativo. Y que no les llame la atención que solamente menos del 10% de los argentinos accedemos a cuidados paliativos. Y eso duele también. Duele una mala regulación para el cannabis, pero yo quiero que a quienes están acá presentes también les duela que no acceden a los cuidados paliativos. O sea que nuestros seres queridos posiblemente no accedan a un gran médico paliativista. Y seguramente vamos a sufrir, nos vamos a desnutrir, nos vamos a escarar. Eso también es dolor, y no es cannabis, ¿eh? Tenemos que asegurar un producto seguro, y sí, el Estado, Ministerio de Salud de la Nación, debe proveer un producto seguro. Entonces uno se discute ahí, entonces Marcelo me está llevando para el modelo farmacéutico. Yo no dije eso. Un producto seguro, en un fitoterápico o en un derivado de la planta de cannabis, podría ser seguramente conocer los principios activos y que esté libre de contaminantes. Pero para mí algo más importante que eso, porque esta es una pregunta que se daba en una de las capacitaciones. Marcelo, ¿cómo elegís a los aceites? Y yo digo, yo no elegiría aceites. Para mí es más sencillo elegir pacientes. ¿Qué paciente tiene una indicación precisa? ¿Es lo mismo usar cannabis en pediatría que en adultos? No, señores. Así yo abrace la lucha por el cannabis. No, señores, porque si no, la Sociedad de Neuropediatría piensa que yo no tengo en cuenta lo que es un cerebro en neurodesarrollo, y yo sí lo tengo en cuenta. Y a esa población puntual necesito aportarle un cannabis seguro con concentraciones conocidas de cannabinoides.
Porque es lo que quisiéramos para nuestros hijos. No se discute ahí no más presos por plantar. Ahí estoy discutiendo el futuro cerebro de mi niño. Es otra discusión. Entonces el Estado debe ayudarme a encontrar ese producto seguro. Y todos tenemos que trabajar por eso. Bueno, para generar, en este caso, un producto seguro, porque cuando Garrahan terminó el proyecto de investigación y vimos esa mejoría, la empresa se retiró. Y había niños que no tenían cobertura para tener el producto. Y el producto salía casi 60.000 pesos. O sea que el Estado tuvo que ir a pagarle a esos niños el producto. Yo fui llorando al Garrahan y volví llorando al Garrahan. Porque nunca entendí, yo me siento médico, no me siento parte de ninguna gestión, o sea, me cuesta sentirme como un gestor de un ministerio, pero poder resolver desde una partida presupuestaria, imagínate cuando a un médico le hablas de presupuesto, le hablas chino, ¿qué es eso? ¿Presupuesto? No. Pero bueno, de repente había habido una compra y yo pude llevar 150 frascos al Garrahan. Y era una especialidad medicinal. Y era el producto registrado en Argentina. O sea que uno podría decir, tiene principios farmacéuticos. Yo fui feliz y sentí que a esa mamá le estaba respondiendo con la seriedad que correspondía, porque pienso que esa mamá se merecía tener la especialidad medicinal en tiempo y forma. Ahora vienen hospitales de Mendoza, hospitales de Rosario, hospitales de La Pampa, y van a pedir ese producto. Y está bien que el Estado pueda proveerlo. Y acá hay una trampa, pero creo que es fundamental cuando yo escuchaba hoy los proyectos de producción. Nosotros tenemos que sacar al ANMAT del rótulo de medicamentos. Porque si nosotros, primero porque si no, nunca nos vamos a chocar con toda agencia regulatoria que haya en el mundo. Si vos le llamás medicamento, mostrame el ensayo clínico, las fases de investigación, seguridad y eficacia. La pregunta que yo le haría a ustedes, ¿cuántos medicamentos hay en el mundo en base a cannabis? Muy pocos. O sea que el mundo le encontró la salida y generó en la agencia regulatoria una segunda categoría. O sea, un producto que tiene un grado de calidad, de control de calidad, pero que todavía no tiene la evidencia dura. Pero con un buen médico capacitado y con un paciente adecuado, se encuentra el escenario. Entonces, posiblemente nuestros productos de investigación y cultivo de Argentina, los 16, van a poder apuntar a ese escenario. Entonces, nuevamente, me tengo que hacer amigo de ANMAT, abrazar a Norma Belixani y decirle, Norma, ¿cómo hacemos para sacar esa segunda categoría rápida? ¿Y saben quién lo puso como prioridad? La misma que se levantó con apendicitis y no habló hoy a la mañana, Carla Bisotti. Ese es mi reconocimiento. Es alguien que dice, entiendo que ANMAT es una agencia regulatoria, que yo soy ministra de Salud, pero entiendo que si yo no saco a cannabis de ese escenario, estoy de alguna forma impactando negativamente en el acceso. O sea que si yo logro eso, los productos que va a haber en Argentina van a poder impactar en el acceso. La próxima. Capacitar, es claro, es definir, y no solamente a los actores de salud, sino a la comunidad. Nosotros hicimos este ejercicio con CONICET, UNAG y Ministerio de Salud, y hay más de 9.000 preinscriptos, porque yo pienso que la comunidad se merece también una información adecuada, porque si no vamos del sirve para todo al sirve para nada. Y si nos capacitamos, el debate se vuelve mucho más interesante. Y si en esa capacitación volvemos a invitar a las ONG, se vuelve mucho más interesante. Y si en esa capacitación aparecen los cultivadores, muy interesante. Y si aparece Darío Andrinolo, que hacía analítica en las universidades antes de la ley, también se vuelve interesante. Porque pareciera ser que lo que estamos haciendo es que estamos legislando lo que ya pasaba. O sea, hay un proceso que está pasando en Argentina hace 10 años y de repente nos ponemos de acuerdo y le ponemos un circuito legal. ¿Pero no les parece eso más interesante? Por eso digo, en vez de ponerme contra la normativa, ir a modificar la normativa y ponerme el circuito legal. Eso me llevó a tener peleas terribles con Andrinolo. Andrinolo era antinormativa. Darío, yo para aprobarte el proyecto tengo que poner una frase, tengo que poner el proyecto de Darío Andrinolo, de la Universidad Nacional de La Plata, CONICET, SIN.
está de caras a la ley 27.350. Si vos no me escribís el proyecto de cara a la ley 27.350, ¿por qué te lo voy a aprobar yo? Porque sos amigo mío. No, Andrinolo, modificalo y tráemelo de cara a la ley y yo te lo voy a aprobar, loco. No, 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 sí. Ahí tenés. Así, lo dijo él, lo definió él. Trabajar en forma conjunta con INTA, con ICET y INASE. La primera expresión del INTA cuando salió la ley 27.350 es ¿por qué nos meten a nosotros en este quilombo del cannabis? Huían. Hasta que dijeron, pero si nos están ofreciendo una oportunidad. O sea que cualquier proyecto de cultivo de Argentina tenía que buscar como socio estratégico al INTA. O sea, tienen la oportunidad de realmente cambiar la historia de un cultivo, de una plataforma de cultivo. Hoy la mayoría de los proyectos de investigación tienen como socio estratégico al INTA. Y uno diría, pero yo me pondría más como socio estratégico al cultivador. Y está bien que el cultivador sea parte del proyecto, porque Ciencia Sativa es parte del proyecto con el INTA. Pero uno no desestima al otro. Lo interesante es que nos tengamos en cuenta. El INTA es necesario porque lo dice la ley. Y si yo quiero aprobar el proyecto de Ciencia Sativa, tiene que figurar el INTA. Y a mí me encanta que el INTA contemple Ciencia Sativa, pero si no aparece la palabra INTA, no puedo aprobarle el proyecto de cultivo. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. ¿Bien? INASE, no me vas a decir, Marcelo, que nos van a hacer trazabilidad de cultivos de los patios y las casas. No. No. Te vamos a pedir ayuda en un paso más adelante. Todavía no. O sea que el autocultivo no va a hacer que nadie de INASE vaya a la casa de nadie a mirar cómo está el cultivo. Pero va a haber un momento que va a haber que hacer blanqueamiento de semilla. Vamos a ver cómo te comportás. INASE, los mejores de todos. Sí. O sea que yo te voy a dar un registro y vos vas a tener un producto, una CAT, la que hablaba recién Julián, que se va a poder registrar. Entonces el autocultivador va a poder no tener que ir a un mercado ilegal o a importar, sino que va a poder acceder a una variedad genética que está caracterizada en nuestras universidades. Entonces, hacete amigo de INASE. INASE también tiene actores con mucha decisión política y que se comprometieron y que lograron resolver esa traba. La próxima. Y bueno, toda esta charla es para que no puteen a Reprocan. Fíjense, igual acepto puteadas. Pero básicamente uno puede pensar, y pasa esto, el Ministerio de Salud recibe cartas documentos. Y yo me enojo un poco, ¿no? Porque a mí cuando yo antes daba clases, si yo miraba acá y preguntaba, ¿quién es médico? Un médico aparecía. Y resulta ser que ahora me mandan carta de documentos porque el Reprocan se cayó la página. Y me la firma un médico. No, gaucho. El Reprocan es mucho más que una página, una aplicación informática. Es el trabajo de la sociedad, es los puntos de acuerdo, es la legitimación. No me bastarden el trabajo de tanta gente, de gente que fue presa. El Reprocan, él es lo que los acaricia a ustedes, los cuida. Créanme que los cuida, que intenta resolver la mala ley penal. Y está en el Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud entró Reprocan y entró una semilla a blanquear. Imagínense cuando le tenés que explicar a tu jefe que vas a tener que hacer un blanqueamiento de semilla con el INASE. Ministerio de Salud en pandemia. Y que el fiscal me diga que es una urgencia, que me conteste rápido el Ministerio de Salud. Intenta que tu jefe analice la posibilidad del blanqueamiento de semilla. Explícale en castellano por qué es importante. ¿Y por qué es importante? Porque, ministra, usted acaba de ampliar derechos de acceso y aprobar el autocultivo.
Pero necesitamos una semilla, ministra. Necesitamos un circuito legal. O sea que una cosa trae la otra. O sea que si la fuente de esa variedad es Patagonia Norte o La Rioja, la genética riojana, ahí sí vamos a tener un cultivo controlado en calidad. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene la semilla, entonces posiblemente el producto final está de alguna forma definido. Sabemos que hay un rango de modificaciones, pero lo tenemos caracterizado. Porque hay que explicar por qué le llamamos a esto cultivo controlado. Si INASE no participaba, INTA no tenía estructura, policía no podía entrar. ¿Y a qué le llamamos controlado? Le llamamos controlado a que la analítica de las universidades nos digan que tiene el aceite. Entonces, creo que hoy nos quedan dos desafíos. O sea, yo siento que el REPROCAN tiene dos grandes deudas. No que la aplicación se caiga, que es una cuestión informática de un área de sistema del ministerio. Las dos grandes deudas es cómo involucrar a la ONG, cómo legitimarla, pero ponerla en el circuito legal, y cómo hacer que tenga controles de calidad. Porque cuando yo ya hablé de cultivo controlado, era porque el cultivo va a ser controlado en calidad. No por la policía, sino en calidad de componentes activos y libre de contaminantes. Entonces, esas son las grandes deudas que para mí tiene el REPROCAN. No es una página, no es solamente una aplicación. Es producto de mucha gente comprometida. La próxima. Y fíjense la convivencia de todos estos escenarios. Imagínense con una ley tan corta como la 27.350 tratar de abordar esto. ¿Cómo no vamos a entender que necesitemos una ley integral? Si tenemos el REPROCAN, tenemos el medicamento, pero tenemos también desarrollos posibles de cáñamo, porque necesitamos economías regionales que empiecen a crecer, y necesitamos también desarrollo para cosméticos. O sea que todos esos escenarios requieren un circuito, requieren regulación. ¿La regulación es mala palabra? No, señores, es la única forma que regulando podemos acercarnos a los procesos con mayor calidad, y lo que nosotros queríamos asegurar con la regulación, con el nuevo reglamento, era un producto seguro de calidad, no de grado no farmacéutico, de calidad, y un médico que acompañe, dijimos eso, que queríamos mejorar el acceso, y vuelvo a repetir también, y no más presos por plantar. Si mejoramos el REPROCAN, no digo que no haya más presos por plantar. Capacitemos a las fuerzas de seguridad, capacitemos al Ministerio Público y estamos más cerca. La próxima. Y sigo pensando que esta política pública la construyó el tejido social, universitario, ONG, cultivador, mamá, CONICET. Porque claramente cualquier herramienta terapéutica se valora desde el conocimiento. Pero la política pública tiene que tener capacidad de transformación e impacto sanitario. O sea, que si el RECAN logró meter nada más que 2 pacientes en el proyecto Garrahan, la 1537 metió 2 pacientes. Y al día de la fecha hay 9.000 personas autorizadas a cultivar. Que alguien me diga que eso no es impacto sanitario. Habría que no saber matemática. Muchas gracias. Bueno. Cuidado, Andrinolo. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Bien? Muy bien, bien. Bueno, la verdad que siempre ha sido un placer escuchar a Marcelo, lo conocemos hace tiempo. Creo que está en un lugar muy complicado que muy pocos de nosotros podríamos haber aguantado, porque vive entre 2 grandes mundos complicados y muchas veces contradictorios.
Nada, la verdad que muchas gracias por la presentación, siempre con muchos argumentos, y por más que a veces nos duele Jujuy, a algunos nos duele Garrahan, entendemos lo que estás pensando, entendemos para dónde vas. Igual queda abierta las preguntas del público, si alguien quiere empezar. Perdón. Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, primero quería agradecerle por la ponencia y aparte, antes de la interpelación, yo, digamos, soy testigo de tu trabajo, soy testigo de la forma que te manejás, también por haber participado en reuniones de la RACME con Flores de Libertad. Bueno, primero me voy a presentar, yo soy Gustavo De Paoli, soy abogado, formo parte del área legal de Acción Canábica y de Flores de Libertad. Como te venía diciendo, soy testigo de tu trabajo a través de haberlo vivido de manera en vivo y también por el trabajo que tengo con Acción Canábica y digamos, la fluidez que tenemos con las compañeras de AUPAC y Ciencia Sativa. Consideramos que este pacto de lealtad entre las ONG y con el Ministerio de Salud en este caso y con tu papel me parece que es fundamental y creo que se han obtenido un montón de cuestiones al respecto. Pero a la vez tengo que ser la voz de las compañeras, compañeros, de las personas perseguidas y a la vez también desde la construcción, interpelarte. A la vez también, antes de interpelarte, también estoy de acuerdo con lo que dijiste de lo de la carta documento. Desde Acción Canábica y de Flores y Libertad jamás haríamos eso. Primero porque, como te dije antes, tenemos una relación muy fraternal con las compañeras de AUPAC y Ciencia Sativa y es como que, digamos, romperíamos todo código. Pero hay algo que vos habías dicho con respecto al acceso, que vos decías que el ReproCan es gratis. Y es real, el ReproCan es gratis. Pero la realidad es que hay muchas personas que no tienen acceso a la salud, y vos lo sabés, que no tienen una obra social, digamos, que no tienen recursos y lamentablemente tienen que ir y pagar 3.000, 5.000, 6.000 pesos para poder acceder a ese registro. Entonces, lo que nos plantean muchos militantes del cannabis, muchos usuarios, usuarias, es que tendría que buscarse la manera de que el Estado garantice ese acceso a la salud. Porque si bien, como decías, el ReproCan ni la ley medicinal va a solucionar la cuestión que tiene que ver con las presas y presos por plantar, sino que tiene que haber una reforma integral de la ley de drogas y una despenalización de la tenencia para consumo y el cultivo para consumo personal. Entonces no lo va a modificar el ReproCan. Pero avancemos en esas cuestiones, porque en ese sentido sigue habiendo una restricción, ¿no? No, lo tomo. Yo creo que es capacitando. Capacitando a la comunidad y a los médicos. O sea, si yo te digo que antes había 2 médicos y ahora hay muchos más médicos, digo, si me llama la atención que el médico mande una carta de documento, uno me hace olfatear otra cosa, ¿no? O sea, me hace, digo, ¿cómo lo declara? O sea, ¿qué tanta urgencia? Porque yo, si vos la mamá que tiene un niño epiléptico, esa sí te hace doler, porque esa sí vos le entendés la urgencia. Al médico no le entiendo la urgencia. El que me manda la carta de documento es médico. Entonces vos decís, bueno, ¿sabes qué? ¿Cómo se combate eso? Es con más compromiso en capacitación. Entonces, cuando haya más médicos y médicos en hospitales públicos y van a poder acceder, porque el médico del hospital público también puede indicar ReproCan. O sea, no es que vos tenés que pagar la consulta para... O sea, vos podrías ir a un médico hospital público si vos tenés que tener matrícula vigente nada más. O sea, ¿por qué tenés que acceder a un médico pago para que te indique ReproCan? Bueno, por eso digo, pero no es un problema del ReproCan. O sea, la cuestión es de cómo la dificultad que tenemos con el acceso. Si vos vas a una guardia y vos me decís, Marcelo, ¿sabes cuánto tiempo estuve en la guardia? 3 horas. Sí. Pero el Estado somos todos, o sea que yo lo que los quiero decir es que la solución, el Estado somos nosotros. O sea que esto salió mejor porque Bisotti tuvo decisión política y porque los insumos salieron de ustedes. O sea que cuando vienen los veterinarios y yo los quiero meter en el ReproCan y le digo a los veterinarios, generemos un anexo
escriban en un anexo un insumo para que uno pueda decir, así como no figuraba la palabra autocultivo, porque estuvimos a punto de lograr que las personas no humanas fueran parte del ReproCan. No, nos ganó jurídicos, porque la persona no humana era legalmente peso, pero así como no estaba la palabra autocultivo, yo los cuestioné igual, dije, bueno, en una mesa de trabajo, con veterinarios organizados y con la necesidad de la sociedad, vamos a torcer eso y posiblemente los veterinarios van a ser parte también del ReproCan. Pero la solución, ese famoso Estado, somos nosotros, o sea, el insumo y la gradualidad de los procesos. Porque si nosotros hubiéramos querido que el cultivo no fuera controlado y que no fuera el médico la indicación, imaginémonos, porque vos decís, ¿y qué tal si no fuera necesaria la indicación médica? O sea que vos salías de una ley 27.350 que tiene como objeto la investigación y vos pensás que sin indicación médica ibas a lograr el decreto reglamentario 883. Imposible. O sea que la gradualidad, el compromiso y el trabajar hasta que aparezca más médicos, porque si algo tienen las ONG es que son multiplicadoras de médicos. Son multiplicadoras de todo, pero de médicos puntualmente te los multiplican. O sea que yo creo que también hay algo muy nuestro. La urgencia es, si yo pago 7.000, duermo más tranquilo. Pero ahí no tiene la culpa el ReproCan. Contarles más o menos qué pasa con una ONG, como para que nos demos cuenta de que el acceso está en manos nuestras y que la hipocresía es tan grande que nunca somos convocados verdaderamente a esos espacios o de financiamiento, o de investigación, o de desarrollo, o lo que sea. Este es un pequeño resumen que me acaba de mandar por mensaje de texto el bioquímico, nuestro número 2 de la comisión de investigación, porque el número 1 está acá. Es el chiquito de 21 años, técnico químico, que salió del Politécnico y es nuestro coordinador. Y en este término, desde que bajó el ReproCan, aproximadamente en un año se realizó en AUPAC un procesamiento de 4.847 gramos, procesados desde enero del 2021 hasta el día de la fecha, de los cuales 4.057 corresponden al material vegetal con predominancia en THC y 790 en CBD. 497 gramos fueron producidos en el indoor que tenemos en nuestra casa. Con esos gramos pudieron prepararse 19.400 miligramos de aceite 1 en 40, correspondientes a 969 goteros. Estos son datos aproximados porque hubo anotaciones de enero y febrero en donde no detallábamos gramos de material procesado, con lo cual esta estadística subestima lo real. De paso te tiro otro dato. La última planta que sacamos de tu casa pesó 961 gramos. Y esa cantidad fue incluida en la estadística que presentamos. Entonces, no podemos seguir evadiendo el anexo número 2 y el respeto por el trabajo que se viene desarrollando hace 20 años. Simplemente eso, entendamos de qué trabajamos. Antes que conteste, yo voy a completar un poco esto. Porque cuando se estaba preparando la nueva regulación, nosotros dijimos, nos vamos a adelantar, hicimos un proyecto con varias ONG, algunas de las cuales están acá, de cómo se podía hacer un control de calidad para cultivos solidarios que incluyan a varias personas, garantizando la calidad de la tierra, garantizando los procesos de cultivo, abaratando un montón los costos y generando un proceso de trazabilidad y control que asegure calidad, seguridad y que sea barato. Y que sea realmente plausible de hacerlo en la realidad. El ReproCan salió con solamente autorizaciones individuales. Te la tomo, Darío, te tomo el compromiso. No, pero te tomo el compromiso. Vamos a generar la red de laboratorio de control. Esto que acabo de decir yo acá. Si nosotros pensamos que es necesario, ¿estamos todos de acuerdo? ¿No estamos? ¿Cuál es la limitante? Es que ALMAT, que haciéndonos amigos, necesitamos los estándares. Entonces, claramente, pero si yo al MAT le digo, escuchame una cosa, nosotros tenemos que controlar, llamamos un cultivo controlado, y vos me estás limitando los estándares. Decisión política. Al MAT, deja de... O tenemos nosotros producciones públicas, tenemos estándares nacionales. O sea que nos tenemos que organizar y el control de calidad, tenemos universidades con cromatógrafos, o sea, es cuestión de asociarnos y lo tenemos.
¿Bien? Bueno, pero por eso, yo te digo, en este momento, pero pará, ¿vos pensás que en este momento Argentina tiene recursos para hacer control de calidad de cada frasco que saca? No. No. Seamos claros. Seamos claros. O sea, no. Sabemos que no. Entonces, la pregunta es, esperá, si nosotros limitados, Reprocar no salía. Mirá si nosotros podíamos haber hecho esto, pará. Lo que plantea Darío, Reprocar no sale porque todavía nosotros no tenemos, mirá, se la dejábamos picanda a la anterior regulación. ¿Sabes por qué no sale Reprocar? Porque todavía no están dadas las condiciones de control de calidad. Meta presos. O sea que, obviamente que lo que plantea el compañero es así, pero la gradualidad como proceso es necesaria, esto está en marcha, pero había que salir. ¿Qué me dicen los agrónomos? Imagínate, el anexo 2, agronómicamente es un desastre pensado agronómicamente, pero el anexo 2 no fue pensado agronómicamente, el anexo 2 fue pensado para que no vayan más tipos en cana. Había que lograr eso, porque no somos tarados, o sea, llamábamos a un ingeniero agrónomo y el uruguayo, pero claro, pero si le poníamos límites al THC, si en vez de 9 plantas eran 4, y le poníamos una lista de indicaciones, y bueno, estábamos complicados. Entonces, el primer anexo 2, que es muy malo, yo creo que hizo que hubiera menos presos. Empecemos por ahí porque teníamos la gran deuda que teníamos era esa. El segundo anexo 2 será mucho mejor. Tendría que ser mucho mejor desde el punto de vista agronómico. Y ya vamos a tener a Darío organizando la red de laboratorios de control de calidad. ¿Se entiende? Eso se llama compromiso con la solución. Argentina tiene escasos recursos. Y por suerte las ONG mostraron en todo momento que son parte de la solución, no son parte del problema. Esta discusión, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. O sea, que si yo quiero lo mismo que vos. La pregunta es cómo lo logramos. Después estamos totalmente de acuerdo. A mí no me gusta que la gente haga cola en la guardia, que la gente vaya a las 4 de la mañana a un hospital público a pedir turno a un abuelito de 80 años. Bueno, pero eso lo vemos, sí, porque Argentina es un país pobre, no hay cobertura social y los abuelitos están sacando turno ahí. O sea que no es la única injusticia que vemos en salud el Reprocan. Es así. Nos tiene que doler porque es parte de nuestra pobreza. Pero por suerte, cuando nos organizamos somos mejores. ¿Sí? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan todos? Yo soy Manuel Nomicario, soy el presidente de Sativa Madre de la provincia de Córdoba y vengo acá a victimizarme porque Córdoba es una provincia muy jodida para ser una ONG que cultiva porro. En una de las cosas que decía el compañero y me quedé pensando, por ahí contarles un poquito por dónde le encontramos nosotros la vuelta, por esto. Empezamos a registrar compañeros para poder sacarlos del miedo al allanamiento, en primer lugar. Hoy tenemos pacientes que son de la Federal y que están registrados con nosotros y que consumen su tratamiento de cannabis en una ONG al lado de un cultivo que todavía no es legal colectivamente. Organizamos en Córdoba con las organizaciones canábicas que funcionamos una campaña de difusión para capacitar a las fuerzas de seguridad. Córdoba hizo una nefasta publicidad en torno a la marihuana y a las 48 horas se había bajado y se empezaron a comunicar para poder solicitar que quienes organizamos esta campaña pudiéramos acercarnos a capacitar al Poder Judicial y eso se puso en marcha también desde la organización de qué hacemos los que no podemos hacer nada en realidad y hacemos un montón. Y puntualmente con esto que refiere el compañero, nosotros desde Sativa Madre con el equipo terapéutico empezamos a hacer convenios y a generar compromisos políticos chiquitos. Trabajamos en una comuna muy pequeñita, que es Villa Ciudad Parque, que es muy famosa ahora, porque es muy pionera en términos de cannabis. Pablo Rivero, que es un amigo y un compañero de militancia de muchos años, convocó a Sativa Madre para empezar a capacitar. Egresamos los primeros 50 profesionales del acompañamiento terapéutico en cannabis medicinal en Córdoba. Hoy están laburando y gestamos un dispositivo de cannabis medicinal en el área de salud pública de la comuna. Y así tenemos 370, 380 ya pacientes registrados en salud pública que no pagan la consulta y que además no tienen que abonar ni coseguros, ni consultas, ni sesiones, y todo eso se hizo de acuerdos, de convenios.
entre lo que la comuna nos podía proveer, solicitamos apoyos económicos que no son reembolsables para poder pagar alguna cantidad de tratamientos o de honorarios en casos específicos que se daban becas de la ONG. Digo, con apoyos económicos también estamos acá. Pero me parece que por ahí la bocha es dónde hacemos los enganches chiquitos, en los pueblos chiquitos, en las provincias muy complejas como la nuestra, por ejemplo. Digo, hoy hay un montón de viejitos que están registrados gratis, que no tienen obra social y que además los vinculamos con cultivadores del pueblo que conocemos, que se formaron con nosotros, que nos preguntan, nos consultan y les dan un montón de facilidades en el tratamiento y que es gratis. Como es gratis ir a la guardia, y en serio, vos vas con tu nene a la guardia y te esperás 3 horas. Sí, tenemos lista de espera, pero tenemos médicos recopados ahí. Y además armamos otras boludeces que se nos ocurrieron, como médicos que ahora quieren prescribir cannabis y que no saben cómo hacerlo y nosotros sí. Entonces les ofrecimos trueques. Vení a hacer pasantías en nuestros consultorios, nosotros te enseñamos, y a cambio registranos un par de pacientes. Y así con 10 o 15 médicos estamos funcionando. Digo, me parece que se lo puede hacer funcionar y que hay que hacerlo funcionar. Gracias. Esto es lo que exactamente que estabas hablando vos, ¿no? La comunidad organizada en pos de un objetivo. A mí me preocupa una cosa, que es que a veces el ReproCan se usa para zafar de una prisión, para un problema legal. Hay médicos que están cobrando y por lo tanto están diciendo que hay un bruxismo donde no hay, o hay un... Y eso complica no solamente el ReproCam, sino que complica las estadísticas, porque cuando nosotros querramos hacer estadística a partir de los registros de ReproCam, vamos a encontrar un ReproCam que está distorsionado por la ley de drogas, porque la gente busca un refugio. Entonces, esta primera etapa de ReproCam posiblemente sea como el anexo 2. Porque claro, yo médicamente me enojo mucho. Cuando yo veo los diagnósticos digo, muchacho, este diagnóstico no. Pero claro, si yo pongo una lista de diagnósticos, otra vez vuelvo a restringir el acceso. O sea, créanme que yo soy médico internista y que me duele los diagnósticos que ponen los médicos muchas veces. Pero tengo que decir, es como el anexo 2. Yo supongo que un agrónomo cuando ve el anexo 2 debe decir, uy, pero mira lo que pusieron estos bestias en el anexo 2. O sea, no ponen altura de planta, no ponen... Bueno, porque hasta que no estén capacitadas las fuerzas policiales, posiblemente ese anexo 2 permita ser muy básico para resolver cosas básicas. Cuando nos empecemos a capacitar todos, seguramente eso va a ir teniendo un ReproCam mejor, un anexo 2 mejor, y como sociedad vamos a ir a discutir otro proceso de regulación que nada tiene que ver con el uso medicinal. Procesos integrales, legalización, derechos individuales, vamos a discutir, pero bueno, se legitimó otra vez del uso medicinal. Y lo que teníamos que discutir era otra cosa, pero eso le pasó al mundo. El mundo necesitó decir que tenía que discutir esto porque si no, no podía discutir lo otro. Pero fue una secuencia del mundo. Y Argentina replica eso, pero bueno, a Canadá le llevó 18 años, a nosotros espero que nos lleve menos años, darnos cuenta que yo a la fiscal le decía, pero ¿a vos te parece todo ese procedimiento que hiciste? O sea, todo ese desgaste de rastrearme a mí quién soy yo, me llamaste, me encontraste en el aeropuerto para venir para acá, me pasaste tu amiga fiscal, todo para decirme 8 plantas de cannabis en el problema. ¿Vos que estabas buscando un delito de narcotráfico en 8 plantas de cannabis? Y entonces le pregunto, ¿y te fijaste si estaban florecidas? Porque el chico tiene ReproCam. Ah, no sé, Marcelo. Bueno, empezás a fijarte, gaucha, porque no, pero no me mostró la identificación. Fíjate que dice 9 plantas florecidas. Ah, ¿me tengo que fijar eso? Sí, 9 plantas florecidas. Y encontraste 8. O sea que estaba a ley el gaucho. Entonces, listo. O sea, ocupá tu recurso y tu tiempo en otra situación que seguramente es mucho más compleja porque estamos pasando por un momento de inseguridad y de delito como para pensar que ese gaucho es el problema de seguridad que tenemos, ¿no? Bueno, en función del tiempo y que mañana a la mañana está la conferencia magistral de la doctora Cristina Sánchez de la Universidad Autónoma de Madrid, vamos a permitir la última pregunta y despedimos la sesión. ¿Les parece? Buenas noches. Hola, Marce. ¿Cómo estás? No, quédate tranquilo.
Acá es una propuesta más que una pregunta. Somos todos canábicos, canábicas, yo soy mamá, cultivo para mi hija con autismo, corrí el riesgo, tengo el Reprocan. Yo me pregunto, ¿el problema es del Poder Legislativo, es del presidente? No, muchachos, el problema está en Fiscalía, están los tribunales, ahí tenemos que ir a manifestarnos. ¿Qué esperamos para la derogación del artículo 5? ¿A quién se la vamos a pedir? Vamos a pedírsela al Legislativo, pero la manifestación con plantones, plantas, semillas, fumata y todas las cosas que nos gusta hacer con los cánticos, tiene que ser en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, el fiscal, el que te reprime, el que no quiere aprender y el que sigue haciendo estadística para hacer carrera. Entonces, cortémosle la carrera al fiscal, cortémosle la pata al juez, basta de bancarnos las prepiadas de la policía y hagamos lo que tenemos que hacer. No le exijamos a un Estado que, de la forma que sea y como comunidad organizada, nos dio el Reprocan. No le cortemos la cabeza a Morante, no le cortemos la cabeza al Consejo Consultivo. Vamos a acompañarlos yendo a los lugares que hay que ir. Ministerio de Seguridad, Fiscalía y Procuración de la Nación. Bueno, con esto damos por finalizada la sesión. Seguimos discutiendo en el pasillo. Muchas gracias.